Buenas tardes. Es un gusto para mí estar aquí reunida con ustedes. Agradezco a los amigos de Yoica, a los colegas y a todos ustedes que estén aquí compartiendo conmigo mis reflexiones, mis intereses respecto a mi práctica como psicoanalista y el interés por la temática que les he propuesto, referida al niño en análisis. Ese es el título con el que de algún modo los he convocado a este encuentro tan particular que la época nos da para poder acortar las distancias, saltar geografías, acercar los espacios, que ha conmovido de un modo tan radical la relación del sujeto al tiempo y al espacio. Pues bien, un gusto, como les decía. El título lo retomo y quiero explicarme en alguna medida por qué lo he propuesto. Es el niño en análisis. El niño en análisis es el título que le he dado a dos de mis libros para ocuparme en uno de ellos del niño en análisis y el lugar de los padres y en otro de el niño en análisis y las intervenciones del analista. Pero el tema, el niño en análisis, tiene al menos dos sentidos. Uno, que está referido a lo que hace a el niño y la práctica del psicoanálisis, es decir, a los analistas que atendemos al niño, pero también la otra connotación que intenté acentuar es la de interrogar el lugar del niño, y en este sentido el niño en análisis, en las coordenadas de lo que sería interrogar su lugar para el psicoanálisis y para la estructura misma. Pues bien, voy a abordar entonces este tema desde mi campo, que es el del psicoanálisis. Y lo aclaro no porque desconozca que ya he sido presentada como psicoanalista, sino porque el niño ha despertado un interés en múltiples disciplinas. Del niño, poco a poco, en los últimos tiempos de la historia, cada vez ha sido tomado, ha sido abarcado el interés por distintas disciplinas. No solo se ocupa la medicina, la educación, la psicopedagogía, es decir, hay distintas disciplinas que trataron de pensar en el niño. Y lo menciono porque esto no fue siempre así. En la historia de la humanidad, el niño no siempre tuvo el valor que tiene en nuestros días. Si nos remontamos a tiempos no tan lejanos, hubo una época histórica anterior al antiguo régimen en que los niños no eran inscriptos y, es más, fallecían sin que se inscribiera su deceso. Esto es para nosotros algo muy fuerte, sobre todo porque nos encontramos hoy con el valor que el niño tiene, pero nos muestra hasta qué punto el niño tiene una significación que determina el modo de tratarlo. El psicoanálisis, cuando se acerca al niño, se encuentra con una profunda ruptura respecto del interés que un niño puede despertar en todas las otras disciplinas. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis decide darle la palabra al niño. En lugar de ocuparse de él, de atenderlo, de pensar en su bien, Freud nos ha legado un historial donde tiene un encuentro con su pequeño paciente Hans y le da la palabra. Darle la palabra al niño implica una ruptura respecto a considerarlo como un objeto del cual uno se va a ocupar para hacerle un bien. Esto para un poco introducir mi interés en el título que les propuse y para situar que para los analistas
en los orígenes del psicoanálisis, el encuentro con el niño no fue sencillo, sino que estuvo impregnado de muchos problemas. ¿Por qué? Porque Freud había diseñado su teoría para adultos, es más, para adultos neuróticos, y se dedicó expresamente en sus textos a mencionar todas las dificultades y problemas que se les creaban a los analistas al abordar al niño desde el psicoanálisis. Es más, planteó que no había una suma de notas que eran una condición necesaria para atender a alguien psicoanalíticamente. Freud dijo, alguien que venga por sí mismo, el niño no viene por sí mismo, alguien que le presente al analista un conflicto interior, en general el niño más bien causa los conflictos en el ámbito en el que él se expresa, pide ayuda por sí mismo, en fin. Esto es solo alguna mención de los obstáculos que Freud planteó respecto del abordaje del niño. Me interesa situarlo para recoger qué hicieron como respuesta ante este real que el niño le presentó a la teoría psicoanalítica, al saber del psicoanálisis, al corpus teórico creado para adultos neuróticos, cómo respondieron los analistas. Y hubo dos respuestas iniciales que propusieron. O bien que como el psicoanálisis había sido creado para adultos, los niños no eran analizables. Esta fue una propuesta muy fuerte dentro del psicoanálisis en sus orígenes. El niño no era analizable y por ende, o bien había que trabajar con los padres, o bien había que psicopedagogizar al niño, hacerle crear conciencia de enfermedad. El hecho de que él tuviera su sistema psíquico inacabado, su estructura inacabada, hizo que muchos analistas pensaran que el niño no era abordable psicoanalíticamente y que tal vez había que introducir alguna otra psicoterapia. Bien, imposibilidad de atender al niño. Y otros analistas, en respuesta a esta posición de que el niño no era analizable, respondieron diciendo que el niño era analizable del mismo modo que un adulto. Es decir, extendieron la teoría y el saber del psicoanálisis a la infancia, tratando de estirar, diría yo, de desconocer en alguna medida que el niño podía presentar diferencias en el abordaje con un adulto y se propuso, por ejemplo, teorías de considerar el juego de un niño como un equivalente del sueño del adulto y interpretar el juego del niño del mismo modo que se interpretaba el sueño de un adulto. Entonces, niños sí, del mismo modo que un adulto, niños no. Realmente se generó una gran polémica sobre si atender a los padres o no, porque si era atendido del mismo modo que un adulto, entonces los padres no, o atender solo a los padres y no ver al niño, porque son muy niños, muy chiquitos, ¿cómo van a entrar en un análisis? Sí o no. Por mi parte, al encontrarme con estas dos posiciones, que a mi entender y en alguna medida se siguen sosteniendo hoy, con propuestas que van desde plantear que efectivamente se trata de que los padres se analicen en lugar del niño, o propuestas donde se considera al niño un sujeto de pleno derecho y entonces se lo atiende sin darle lugar a los padres, pactando el inicio de un análisis directamente con el niño. Bueno, estas dos posiciones, desde mi perspectiva, me llevaron a pensar que se trata de una posición bivalente que no comparto y me llevó a plantear que el niño ni es analizable como un adulto, ni deja de ser analizable porque no sea un adulto. Entonces, ¿cómo intervenir? ¿Cómo intervenir si el niño no reúne la serie de notas ideales que Freud planteaba para el abordaje analítico, ni tampoco es no analizable por no reunirlas? Es entonces que
se me ocurrió revisar algunas posiciones respecto de propuestas técnicas que venían de algún modo haciendo transmisión y que planteaban tantas entrevistas con padres, por ejemplo, 3 entrevistas y una anamnesis con un largo interrogatorio con los padres, o bien estableciendo una caja fija de juguetes para las entrevistas con los niños, pero que al ser una técnica dejó a los analistas sin muchas herramientas para todo aquello que no encajaba en el esquema, en el encuadre. Padres que no venían juntos a las entrevistas, si uno está ausente y el otro no se presenta, si están separados y quieren venir por su parte, la resolución de qué juguetes sí, qué juguetes no, qué hacer con los niños cuando se quieren llevar un juguete o cuando los traen. Bien, entonces, para poder salirnos de una respuesta técnica, para poder salir de la posición bivalente respecto de cómo intervenir con los niños, es que les propongo, y es lo que me propuse a mí y en mi práctica, darnos una respuesta que apele a la lógica. Para eso les voy a pedir que me acompañen y hagamos un pequeño rodeo por la lógica. Y ustedes me dirán, ¿para qué? ¿Para qué nos sirve adentrarnos en esa complejidad? La complejidad de los elementos de una lógica. Pues bien, creo, y esta es mi respuesta, que si el analista cuenta con una lógica para responder a lo real de su práctica, va a tener como ganancia una libertad para intervenir. Es decir, en lugar de quedarse constreñido a una técnica, a indicaciones dogmáticas para saber si está actuando dentro o fuera del psicoanálisis, va a poder encontrar realmente libertad para las intervenciones del analista, para la pluralidad de intervenciones. Esto tiene una enorme eficacia sobre la práctica del psicoanálisis. Por ejemplo, ahora nos encontramos con un real que nos obligó a atender online. Y entonces, ¿se puede o no se puede? ¿Es de la misma manera atender online que atender presencial? No, si no es presencial, no es psicoanálisis, dijeron algunos. Otros dijeron, se trata de lo mismo. Pues bien, me encontré con la lógica que voy a proponerles y con la libertad de poder intervenir, y a una nena la atendí en una plaza, a un niño que lo atendí estaba en la cama cuando estaba en el tiempo de su sesión, una nena me llevó a recorrer la casa y entró en el dormitorio de los padres. Es decir, hay algo de la libertad en las intervenciones que requiere, para que no sea un laissez-faire en las intervenciones del analista, terminemos planteando que cada analista interviene según su parecer o su intuición, es necesario contar con una lógica. Pues bien, es ahí donde los invito y plantear que podemos tener esta ganancia, espero que los estimule para acompañarme en este rodeo por la lógica y la formalización del acto analítico, aquello que hacemos cuando analizamos. En primera instancia, entonces, y para darle una formalización a nuestra práctica que entre dentro de la cientificidad y no se mueva solamente por la intuición, es necesario delimitar cuál es el objeto del psicoanálisis. Como toda disciplina que se precie de alcanzar un estatuto de cientificidad, debe delimitar su objeto. Entonces, ¿cuál es el objeto del psicoanálisis? ¿A quién apunta el acto analítico? Porque efectivamente tenemos, por ejemplo, en el campo de la psicología puede dirigirse a la personalidad,
tratar de atender la conducta. Pues bien, no es el objeto del psicoanálisis la conducta, no es la personalidad, pero diré, ya va directo al tema que nos reúne, tampoco es el niño el objeto del psicoanálisis, no es el adulto. Entonces, ¿cuál es el objeto del psicoanálisis? Diré, el objeto del psicoanálisis es el sujeto. Es el sujeto, es al sujeto al que apunta el acto analítico. Entonces ya nos encontramos ante un primer abordaje que da libertad al analista, porque podemos decir que el analista atiende al niño, pero apunta al sujeto, que el analista atiende al adulto, pero apunta al sujeto, que el analista atiende a quienes llegan a su consultorio, atiende a una pareja que puede consultarlo, atiende a una familia, pero un analista apunta al sujeto. Por eso a veces me suelo reír cuando dicen, haces pareja. Y digo, ni hago ni deshago pareja, porque un analista atiende a quien llega con su padecimiento, pero apunta al sujeto. Entonces, ¿qué es el sujeto? Debemos definirlo. Es sumamente importante que tengamos en cuenta qué entendemos por sujeto para poder apuntar a él. Pues bien, fue Jacques Lacan el que intentó, psicoanalista francés, muy interesado con su retorno a Freud, con las coordenadas que hacen al fundamento del psicoanálisis, en señalar que el sujeto es el efecto del acto analítico, y al hablar de sujeto lo nombró de diferentes maneras. Por ejemplo, dijo que se trataba del sujeto del inconsciente, pero no solo lo nombró como sujeto del inconsciente, para diferenciarlo del sujeto de la filosofía. No es el sujeto de la conciencia, no es el sujeto de la lingüística, no es el sujeto gramatical, aquel al que apunta un análisis. Lacan dijo entonces es el sujeto del inconsciente, pero no solo. También planteó que el sujeto es lo que un significante representa para otro significante. Y también lo definió diciendo sujeto acéfalo de la pulsión. Pero aún más, lo nombró sujeto del fantasma, para hablar finalmente y también sin rechazar los otros modos de abordaje que los retomó hasta los últimos tiempos de su enseñanza. Ahí habló del nudo, y con el nudo nos presentó un sujeto que está hecho de tres, un sujeto que es un sujeto de la estructura, hecho de real, de simbólico y de imaginario. Yo traje escrito cómo él lo presentó para hacerles a ustedes una aproximación, porque sé que algunos de ustedes conocen estos términos y otros no, y me gustaría que todos puedan acompañarme y después dialogar juntos. Fíjense, aquí ustedes tienen escrito el nudo. Espero que ustedes lo vean bien. Lo que me interesa señalar es que, fíjense cómo Lacan presenta tres, a ver si puedo, ahí está, que están anudados, a ver si me sale, no, ahí, anudados. Están anudados, enlazados, de tal modo, y esto es lo que me interesa resaltar, que si intento tomar solo uno de los aspectos, solo uno de los registros de este viviente, este nudo se desarma. Es decir, debo considerar para pensar a un sujeto los tres, real, simbólico e imaginario, anudados. Para quienes estén acercando a este nudo por primera vez, es importante que tengan en cuenta que en lo real Lacan está poniendo vida. Es decir, nos está señalando que la vida del viviente humano, es decir, la vida de un viviente en la medida que es humano,
está enlazado a algo simbólico que él llama la muerte, pero como muerte simbólica para poder tener un cuerpo. Es decir, que el cuerpo del sujeto no es equivalente al organismo, sino que está enlazado a la vida real y a la muerte simbólica para poder anotar en el entrecruzamiento, a ver si puedo, ahí, en el entrecruzamiento de los tres, una letra pequeña A que para Lacan que funcionará para el sujeto como causa de su deseo. Ahora lo vamos a desplegar. En este momento se los presento para que ustedes tengan presente el 3 en 1 de la constitución de un sujeto. No es un sujeto que sea solo un organismo real, no es un sujeto que solamente sea una imagen, no es solamente un sujeto de la palabra o del lenguaje. ¿Por qué era importante para mí presentarles al sujeto al que se dirige el acto analítico como sujeto de la estructura RSI? Porque una vez que delimitamos que se trata del sujeto, aquel al que se dirige el acto analítico, podremos entonces plantear que las intervenciones del analista son intervenciones en lo real, en lo simbólico y en lo imaginario. Si alguien solo interviene en alguno de los tres, está desconociendo la estructura del sujeto. Esta manera de presentar las intervenciones en los tres registros fue formalizado más detalladamente a quien le interese por un psicoanalista argentino, Isidoro Beck, que entiendo que ustedes han tenido ya la oportunidad de escuchar en un libro que se llama justamente así, Las intervenciones del analista. El plural, intervenciones, quiere decir que el analista puede intervenir tanto en uno como en otro de los registros, siempre que apunte al acto analítico. Planteado esto, y que nos da libertad, obviamente, para hacer intervenciones en plural, diré que Lacan, en su enseñanza y habiendo avanzado unos cuantos años en sus seminarios, planteó que el niño, volvamos al niño, el niño está hecho para aprender algo, dijo, y es para que el nudo se haga bien. Ahí enlaza el niño con el nudo. Y al decir que el nudo se haga bien, nos está indicando que no siempre se hace bien el nudo, que este anudamiento por el cual las tres cuerdas de la vida, del cuerpo, de la muerte, están enlazadas para constituir uno del sujeto, eso puede no ocurrir, es decir, que no es natural que haya un anudamiento bien enlazado. Y entonces Lacan dice, el niño está hecho para aprender algo, para que el nudo se haga bien, porque no hay nada más fácil que lo que falla. Es decir, nos habla de las fallas en la constitución, en el armado, en el enlace de ese nudo. Fuertemente su posición marca que la estructura no se arma de un modo natural. No nacemos sujeto. El sujeto es un efecto de un buen anudamiento, de un anudamiento que diré se realiza si ciertas operaciones en la relación del viviente con el otro tienen lugar. Sin esas operaciones necesarias, el armado del nudo, la constitución del sujeto puede fallar. A su vez diré que las operaciones necesarias para el armado del nudo, para que el nudo se haga bien, se realizan en tiempos. Es por eso que para salir de la bivalencia
entre el adulto y el niño, análisis sí, análisis no, niños de la misma manera que adultos y demás, he planteado que el sujeto de la estructura, aquel al que se dirige el acto analítico, más que edad tiene tiempos. Y que entonces no debemos guiarnos en una clasificación de niños de tal edad a tal edad, adolescentes de tal edad a tal edad, adultos de tal edad a tal edad, porque nos vamos a encontrar con que efectivamente, y muchas veces, si el analista está atento, la edad no coincide con el tiempo del sujeto. Plantear el concepto tiempos del sujeto tiene una íntima relación con estas operaciones necesarias, pero que son contingentes. Es decir, es necesario que se realice esta operación para que haya progresión de los tiempos, no evolución, no desarrollo de los tiempos, ni progreso de los tiempos. Progresión implica que los tiempos puedan hacer su pasaje de un tiempo a otro, después lo voy a desplegar, dependiendo de estas operaciones entre el sujeto y el otro, que si bien son necesarias, puedan realizarse o no, y que, también diremos, son imposibles de realizar sin resto. Toda operación entre el sujeto y el otro deja un resto, es decir, que la cuenta no da exacta, no hay una proporción entre la operación esperada y la operación realizada, por eso en la estructura siempre hay fallas. Pero me parece que vale la pena aclarar que no debemos igualar una falla a otra falla, hay fallas y también hay error en el anudamiento de la estructura. El nudo se puede hacer bien o no, puede haber error. Entonces voy a hacer un pequeño despliegue de cuáles son las operaciones necesarias para que los tiempos del sujeto se puedan constituir y así llegar a plantearles cómo entiendo las intervenciones del analista en los tiempos de la infancia, ya que, les dije mi posición, no considero que un niño sea atendido del mismo modo que un adulto, ni tampoco que deje de ser atendido psicoanalíticamente porque no sea un adulto. Volvamos entonces a las operaciones. El primer tiempo. Siempre los analistas se hacen un poco de embrollo cuando entran a hablar de lo primario, del origen o de cuándo se inicia y cuándo empieza a haber sujeto. ¿Hay sujeto? ¿No hay sujeto? ¿Cuándo empieza a haber sujeto? Pues bien, para mí el primer tiempo del sujeto se juega como un tiempo de anticipación, así lo llamo, en el otro. Es una operación necesaria que se dé esta anticipación que se juega en el otro. ¿Qué quiero decir con el otro? Lacan lo escribe así. Miren. El otro, con una A mayúscula, es un matema, una escritura matemática para esta lógica. No sé si ahí se ve bien. Ahí está. Es una escritura matemática, no, el 1 no vale, lo puse yo para guiarme en el orden de lo que les quiero presentar. Ahí tienen esa A que no se traduce, ustedes la van a encontrar en como una O mayúscula traducida castellano. Quien lo hace así es que no conoce la lógica de Lacan. Lacan escribió una A mayúscula quitándole la connotación retórica que puede tener la palabra otro, para situar un matema, una letra que implica una operación. Más allá de la madre biológica, es el otro el que va a realizar esa función de anticipación. ¿Qué quiere decir que anticipa? Anticipa el nudo del sujeto. Les voy a dar un ejemplo. Una embarazada que tiene en su cuerpo una división celular. Sin embargo, ella, a esa vida que se está gestando en su interior, la recubre imaginariamente, es decir, la anuda al imaginario e imagina un cuerpo
Imagina el cuerpo de un bebé, el cuerpo de un hijo, y le pone un nombre. Es decir, ella va a, de algún modo, anticipar un cuerpo separado de su propio cuerpo, va a recubrir imaginariamente lo real que tiene en su cuerpo y va a ponerle un nombre, lo llamará bebé o lo llamará kiwi, como alguna paciente me decía, el kiwi está creciendo. Vaya uno a señalar la importancia de hasta qué punto se lo nombra con nombres alimentarios, contribuyendo a las teorías sexuales infantiles de que un niño se gesta por ingestión. Bien, entonces la embarazada imagina recubriendo lo real, poniéndole un nombre y anticipa de ese modo una separación, porque anticipa un cuerpo y sabemos que esta operación puede o no realizarse y ya presenta fallas. Quien escucha a una embarazada sabrá si anticipa o no anticipa un sujeto, un cuerpo. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ella realiza esa operación? Porque no es natural que una embarazada anticipe el nudo del sujeto. Ella realiza esta operación por el hecho de que está en la feliz espera, como se dice feliz espera. ¿Por qué está feliz? Porque tiene una ilusión. Esa ilusión es esperar un niño. Y aquí nuevamente hagamos entrar el niño en análisis. ¿Qué es un niño? ¿Y por qué esperar un niño a ella le causa ilusión? Le causa ilusión porque niño, y aquí viene una primera definición importante de qué es un niño. Niño es un objeto en el fantasma de un adulto. Ocupa el lugar en el otro de esa significación. Y entonces, Freud lo dijo, el niño puede ser un objeto de amor, por ejemplo, en el narcisismo de los padres, ellos esperan a His Majesty the Baby, aquel objeto de su narcisismo, el niño como objeto del narcisismo de los padres. También el niño puede ser objeto del deseo y presentarse como una equivalencia fálica, el niño como equivalente de un falo, dice también Freud. También el niño puede ser un objeto del fantasma y por eso escribe Pegan a un niño. Fantasma del adulto donde el niño es objeto de goce. Objeto entonces de amor, objeto de goce, objeto de deseo. El nudo del otro coloca al niño como objeto. Y entonces acá les anoté cómo es el nudo que se van a encontrar viene en la madre. Es decir, acá, a ver si puedo poner ahí el niño como objeto de amor, el niño como objeto de deseo y el niño como objeto de goce. 3 chances de encontrar al niño porque para el otro, que el niño sea ese objeto de su fantasma, le crea la ilusión de que va a venir a cubrir lo que causa o hace falta al otro para imaginarizar una completud. El niño va a venir al lugar de la falta del otro. A esto nosotros con Lacan lo llamamos deseo de la madre. Fíjense que Lacan separa entonces el lugar de cualquier madre biológica, nos da elementos para pensar quién es la madre de un niño, sobre todo en estos tiempos donde se puede acceder biológicamente a la maternidad, pero no necesariamente a la función deseo de la madre. Lacan lo va a escribir así: deseo de la madre. Y tiene que ver con que el otro, que antes escribí sin esta barra que ustedes ven sobre la A, es un otro que tiene una falta. Porque le falta, esta barra quiere decir que le falta un goce, nunca es tachado. Cuando lean otro tachado es que quien lo plantea desconoce la lógica de la barra. La barra sobre el otro quiere decir la falta, pérdida de goce.
porque le falta un goce, se ilusiona que el niño va a venir a ese lugar a completarlo. Es sumamente importante esto, que esta operación se realice, que haya ilusión, que el otro recubra imaginariamente lo real del cuerpo del viviente, porque va a tener una eficacia en la constitución del nudo del sujeto. ¿Qué eficacia va a tener que el otro imagine un cuerpo en lugar de un puro viviente o un puro organismo? La eficacia que va a tener es que le va a donar anticipadamente un cuerpo, con el cual el niño va a poder identificarse, llegar a tener un cuerpo del sujeto, constituir el narcisismo, ese sostén narcisista. Al niño le viene de que el otro le otorga el lugar de falo imaginario, es decir, objeto que viene imaginariamente a cubrir la falta. Y entonces, cuando lo reciba, cuando el viviente llegue, nazca, lo va a cuidar, va a interpretar las necesidades de ese cuerpo orgánico y al tocarlo con el lenguaje, al interpretar esas necesidades, va a erogenizar el cuerpo. Todas entonces las funciones biológicas de funcionamiento de ese organismo van a quedar trastocadas y el cuerpo del sujeto va a ser un cuerpo erógeno que va a recibir también mandatos de goce. El otro le dirá cómo gozar de la comida, de la oralidad, cómo gozar de lo anal, cómo gozar de lo escópico, cómo gozar de cada uno de los orificios del cuerpo, de sus bordes, y también en esos mandatos va a ser que el niño se encuentre por la dependencia real que tiene al otro en condición de alienarse a lo que el otro le va a demandar. Pues bien, entonces diremos, el sujeto, Lacan lo define así, responde al otro. Es decir, va a responder a esa demanda del otro. Pero he aquí que podemos hacer una distinción y ver cuándo el niño responde a la demanda del otro y cuándo el niño realiza la presencia del objeto en el fantasma del otro. Dos maneras entonces que ya establecen distinciones diagnósticas. Cuando el niño responde, encontramos sujeto. Digo, en general, que el sujeto es una respuesta. ¿Por qué digo que es una respuesta? Porque responde con una diferencia. Responde introduciendo un trazo diferencial a la demanda que el otro le realiza de ser lo que lo completa. Cada vez que el sujeto responde, responde diciendo no al objeto que completa al otro. Ese trazo diferencial le va a permitir decir yo seré el ideal del otro, va a poder responder como diferenciándose del niño que el otro espera. Suelo decir que entre el niño esperado y el sujeto hallado siempre hay una diferencia. El otro espera un niño, pero halla un sujeto. Ahora, esto solo ocurre si hay chances de respuesta. Si el niño realiza la presencia del objeto, poca diferencia encontraremos entre ese lugar de objeto y el niño que el otro esperó. ¿De qué depende entonces que pueda haber respuesta, que pueda haber alguna manifestación temporal distintiva respecto del niño que el otro espera? Depende de otra operación, no solo entonces de este otro que anticipó al niño. Depende de que ese otro done la falta. Es decir, y acá lo vamos a notar de otra manera, que si en el inicio, miren, lo voy a poner así, en el inicio, el otro
está completo con el niño como objeto. ¿Se acuerdan que les dije que el pequeño a funcionaba como el objeto que completa al otro? Pues bien, si el otro dona la falta, lo vamos a anotar así. Lacan lo anota con la letra Φ mayúscula. Quiere decir castración. También lo pueden llamar función fálica o también lógica de incompletud. Son distintas maneras de nombrar que el otro, en vez de estar completo con el niño como objeto, va a encontrarse con la barra, es decir, con la pérdida de goce. No va a encontrar todo el goce en el cuerpo del niño para su completud con el niño como objeto. Entonces, en la medida en que dona su falta, vemos emerger el sujeto, que Lacan siempre lo escribe con una barra porque también es un sujeto escindido, no es entero, el todo como el A completando al otro. Esta función fálica que ustedes encuentran como condición de pasaje de un otro que se completa con el niño a un otro que da lugar al sujeto, también se puede escribir así. Nombre del padre. Lacan trabajó la operación que un padre introduce cuando interviene en la relación entre el niño y el otro. Y es una operación que Lacan llamó nominación. ¿Qué es la nominación? Decirle a ese viviente, a ese niño que ha tenido con esa mujer, eres mi hijo. Decirle hijo al viviente, anotarlo en la filiación, es indicarle hijo de quién es y por ende dónde debe perder goce. ¿Quién es la madre? En ese cuerpo no. Es lo que Freud llamó prohibición del incesto y que con Lacan llamamos pérdida de goce en el cuerpo del otro. El nombre del padre con la nominación enlaza un real, dice Lacan, de goce, implica pérdida. ¿Para qué sirve perder goce? Porque esa prohibición podría serle benéfica al sujeto en su constitución, porque da lugar al pasaje de un tiempo a otro del sujeto. El tiempo del sujeto depende de una redistribución de goce. Cuando no hay redistribución de goce, cuando lo que hay es continuidad de goce, pasan los años, pero no se efectúan los tiempos. Y entonces podemos encontrar adultos que se presentan en la clínica con fijaciones de goces primarios y que no han cursado los tiempos del sujeto. Les doy un ejemplo. Si el niño inicialmente es llamado a hacer la falta que completa al otro, gracias a la pérdida y redistribución de goce, él podrá, en lugar de ser él el que completa la falta del otro, empezar a relacionarse con lo que le hace falta a él. Esto se puede prácticamente delimitar inicialmente como un niño empieza a jugar. Que un niño juegue, busque un objeto, que pueda buscar un juguete, tiene como condición que él no sea el juguete erótico del otro. Un niño que funciona como objeto del otro no juega, no busca el objeto. Entonces, del ser el objeto a tener un objeto, tiempo a tiempo se va produciendo lo que Freud dirá, que en un tiempo posterior, el de la pubertad, cuando se fueron cursando los tiempos de redistribución de goce, podrá ser lo que se llama la búsqueda del objeto. Buscar el objeto en el cuerpo de un partener, poder hacer una elección de objeto, localizar dónde se busca el objeto de deseo y de goce, no solo el objeto sexual, el objeto laboral, el objeto vital.
depende de que se cursen los tiempos. Fíjense la importancia entonces de esta operación de nominación, que no solo implica dónde se pierde un goce en el cuerpo de la madre para que se pueda buscar en otro lugar fuera de la endogamia, en la exogamia, sino que con la nominación también se da borde, se da letra para vectorizar, orientar la búsqueda de goce en otro lugar. Este rodeo que planteé con ustedes respecto de la lógica y la importancia de las operaciones necesarias para que se cursen los tiempos, tiene enormes efectos en la clínica. Entonces digo, la clínica de atender niños como de atender adolescentes no es una especialidad. De ninguna manera creo que el analista sea especialista en. Sí creo que se trata de atender especificidades del acto analítico. Las especificidades del acto analítico dependen de que el analista pueda delimitar los tiempos de lo real, los tiempos de lo simbólico, los tiempos de lo imaginario. No es lo mismo, por dar un ejemplo, alguien que está en el lenguaje pero no dispone de la palabra, o quien dispone de la palabra pero no puede hacer una articulación en discurso. No es lo mismo entonces un adulto que viene y habla y se pregunta de por qué el síntoma se le presenta y lo confronta con una escisión, que un adulto que llega y como en otro tiempo, diríamos, de la infancia, se sienta frente a nosotros y nos dice, pregúnteme, o nos hace preguntas sobre nuestra vida, como puede hacer un niño. Bien, esto es revelador no de edades, sino de tiempos del sujeto respecto del saber y de la pregunta. ¿Qué consecuencias tiene entonces, una vez que hicimos este rodeo, para pensar en la práctica? ¿Por qué el analista interviene en lo real, en lo simbólico y en lo imaginario? ¿Y qué consecuencias tiene para lo que sí ya podemos preguntarnos directamente en lo que fue considerado con respuestas técnicas? ¿Entrevistas a padres? ¿Por qué el analista entrevista a los padres? ¿Por qué los recibe? ¿Y qué ha de escuchar en las entrevistas? Pues bien, empecemos a responder con los elementos que tenemos de la lógica, ahora que contamos con ellos. Primero recibimos a los padres porque el niño no viene por sí mismo y esto no ocurre porque no sea un sujeto de pleno derecho, sino porque está en tiempo de dependencia real del otro real. Entonces, es el otro el que se ve conmovido por el síntoma del niño y quien acude al encuentro con un analista por la significación, por el lugar que un niño tiene en su estructura. Es por eso que el otro viene a la consulta. Entonces, ¿qué vamos a tratar de escuchar en las entrevistas? Vamos a escuchar lo que me gusta llamar el niño del otro. Es decir, ¿qué lugar tiene el niño en el fantasma del adulto que llega a nuestra consulta? ¿Qué lugar en el nudo del otro? ¿Qué lugar en el amor, en el deseo y en el goce? ¿Cómo está anudado ese lugar de objeto? Si dona o no dona la falta para que pueda haber respuesta del sujeto. ¿Qué de los tiempos del sujeto permitió que se realicen las operaciones y qué operaciones han fallado? Entonces, en las entrevistas no hago una anamnesis, no tengo predeterminado un cuestionario respecto de cuántos meses le dio de mamar, cuándo empezó a introducir el control de esfínteres. En la conversación con los padres trato de delimitar el niño que ellos me traen, trato de delimitar si donaron o no donaron la falta en el amor, en el deseo y en el goce. Y despliego el mapa de los goces, que no tengo hoy tiempo de desarrollar, para ubicar, y esto sí lo digo, cómo
estos padres se sitúan en la redistribución de los goces propios para ver por qué pueden o no donar ese lugar de la falta. Ahora bien, entrevistas a padres sí, los recibo porque hay una dependencia real del otro real. Los padres siempre tienen lugar en un análisis, solo que en otro tiempo tendrán lugar a partir del fantasma. Los adultos hablan de sus padres, quiere decir que no es necesario que un otro los traiga al análisis, aunque bien sabemos que muchos adultos llegan traídos, es decir, que hay un tiempo en la relación al otro que no ha concluido. Entrevistas a padres sí, entonces. ¿Y entrevistas a los niños? ¿Entrevistamos o no antes de empezar un análisis? Sí, hago entrevistas a los niños. Entrevistas que no son obviamente del mismo calibre ni tenor que con un niño, porque atiendo a la especificidad del tiempo del sujeto. Puede ser jugando, puede ser hablando, puede ser según el tiempo del sujeto. ¿Por qué hago entrevistas? Hago entrevistas porque se trata de delimitar la respuesta del sujeto. En las entrevistas con el niño ubico, delimito cómo responde al niño del otro. ¿Con qué? ¿Responde con síntomas? ¿Responde con inhibición? ¿Responde con angustia? Y si no responde, no hay respuesta sino realización del objeto. Pues bien, se trata de delimitar, y este es el diagnóstico, la respuesta del sujeto al niño del otro. Y entonces planteemos, ¿cuándo comenzamos un análisis? ¿Cuándo decimos sí, este niño vamos a abordarlo psicoanalíticamente? Cuando encontramos los tiempos detenidos. Cuando la dialéctica entre el sujeto y el otro se encuentra cristalizada, frenada y está comprometido el pasaje de un tiempo a otro. ¿Y cuándo finalizamos el análisis de un niño? Finaliza el análisis cuando se relanzan los tiempos, cuando ese movimiento entre el sujeto y el otro sigue su curso sin intentar prevenir a futuro qué puede ocurrir. En general queda una puerta abierta para un futuro análisis. La dirección de la cura, porque un análisis tiene dirección, apunta entonces a relanzar los tiempos. Bueno, son tiempos entonces de constitución del fantasma, tiempos del otro, y las intervenciones del analista entonces serán con el niño, con los padres. A veces el analista juega, introduce juguetes, sí o sí, porque los juguetes son parte del movimiento de engendramiento del objeto en los tiempos de la infancia. Ahora bien, me gustaría compartir con ustedes una breve viñeta clínica para que ustedes puedan ubicar cómo es que yo intervengo en el análisis de un niño. A ver, voy a tratar de sintetizarlo. Es un caso que está publicado en mi segundo libro, el de las intervenciones del analista, El niño en análisis y las intervenciones del analista, y se refiere a un niño de 7 años al que tuve en análisis 2 años. Los padres llegan desde otro país, es decir, que era un esfuerzo enorme llegar a mi consulta. Ya habían hecho una consulta anteriormente por la situación escolar del niño. Ese era el motivo de consulta. Y lo que ocurría, y le habían hecho la consulta un año antes, porque al comenzar la escolaridad, este niño se había presentado con una negativa absoluta a ir a la escuela y a entrar en la escolaridad. No solamente no quería ir a la escuela, no agarraba el lápiz, no quería tomar los cuadernos. Bueno, cuando llegó a la consulta conmigo, me encontré con que estos padres me traían muchos informes, los cuadernos. ¿Por qué? Porque este muchachito, al que llamé Javier en
en el libro, ya había sido llevado a evaluar a un centro médico donde ellos tenían transferencia, porque los padres van a consultar donde ellos colocan una suposición de saber. Ellos lo habían colocado pues en este centro médico y allí durante 7 meses, escuchen esto, 7 meses lo habían evaluado con todo tipo de test. Miren, les voy a decir para que tengan una idea las múltiples evaluaciones que habían hecho. Le habían hecho el test Peabody de vocabulario de imágenes, le habían hecho el test Illinois de aptitudes psicolingüísticas, el test de lenguaje preescolar. ¿Por qué? Porque querían investigar las capacidades lingüísticas expresivas y receptivas. La conclusión había arrojado un puntaje correspondiente a unos 4 años, es decir, 2 menos, porque fue evaluado a los 6 que los que él tenía. Tenía dificultades en la conjugación de los verbos, decían los informes, en el volumen vocal, hablaba bajito, trastornos en el procedimiento y la formulación verbal, fatiga, desinterés, conductas de no colaboración. Bueno, no contentos con haberlo evaluado 7 meses, le habían aplicado también pruebas de lectoescritura y la batería del WISC-3 para ver con el Woodcott-Muñoz también el nivel cognitivo y habían concluido que su nivel era bajo. Se sugería intervenir en la comunicación, en el lenguaje y en las habilidades cognitivas del niño. Al leer las hojas que leí, lo digo en el libro, me asombré porque los mismos informes planteaban que el test de rendimiento escolar, el Woodcock, no estaba estandarizado para una población diferente de la que había sido evaluada. Es decir, que para la aplicación en el país donde lo habían hecho ni siquiera arrojaba elementos ciertos. Bueno, me pregunté al leerlo por qué aún así siguieron adelante en la evaluación. Bueno, todas estas evaluaciones, páginas y páginas y páginas, se podrían haber ahorrado con 2 horas de juego diagnóstico con un analista. En 2 horas podríamos haber hecho de juego toda esta evaluación, que tenía dificultades en la conjugación de los verbos, que su formulación verbal, es decir, su tiempo de lo simbólico no correspondía a la edad, que el desinterés y la fatiga y las conductas de no colaboración. Es decir, todo esto en 2 horas lo podríamos haber diagnosticado y nos hubiéramos ahorrado de generar lo que se generó en este niño, que fue una profunda resistencia al encuentro con cualquier profesional. Una cuestión interesante es qué le indicaron a partir de toda esta evaluación a los padres. Le indicaron que les dieran consignas para captar la atención, porque se dispersaba, que le mantuvieran la rutina y que no aceptaran la negativa persistente que tenía este chiquito para hacer las cosas. Tengan presente esto, que no aceptaran la negativa. Bueno, llegan a verme después de un largo recorrido y quiero mencionar que muchos padres llegan a la consulta psicoanalítica después de haber hecho todo este pasaje por todas estas evaluaciones y aunque lamentablemente este tiempo ha sido un tiempo perdido, que lleguen fatigados los coloca de algún modo en mejor disposición para lo que viene, que es un tratamiento trabajoso. No damos indicaciones como estas respecto de producir ciertas consignas. Pues bien, en las entrevistas con los padres yo había podido ubicar cómo se había planteado los tiempos de este chiquito y que había estado marcado este tiempo primero de anticipación por un profundo rechazo de la madre. Cuando la madre se enteró que estaba embarazada de este hijo, había tenido previamente un hijo hacía muy poco tiempo y tuvo un rechazo absoluto con el nuevo embarazo. Las palabras que ella me dijo que sintió en ese momento fueron: me quería morir, odiaba la maternidad. Es decir, que ella no tuvo ilusión
para recubrir imaginariamente el real que se estaba produciendo en su cuerpo. Tuvo rechazo y no donó entonces esa falta para que un cuerpo se pudiera constituir con una consistencia imaginaria necesaria para tener un buen sostén. Entonces, este rechazo es la primera marca, el primer tiempo, pero no solo la madre tuvo rechazo, el padre también estaba ausente del deseo de ser padre. Para él los niños eran, según sus palabras, acá lo tengo marcado, una esclavitud, molestan, desordenan, ensucian, quitan libertad. Es más, él en su relato manifestó los síntomas obsesivos que a él lo atormentaban. Era alguien que no estaba dispuesto al menor cambio, así que la venida de un hijo lo había desordenado, tenía un rechazo enorme. Los niños desordenan, decía. Es más, su teoría de lo que había pasado estaba poco dispuesto a interrogar por qué el niño tenía esta oposición terminante de ir a la escuela, de agarrar un lápiz y los cuadernos. Decía, tal vez ha sido algo que pasó en el parto. Debe haber tenido algún problema porque nació deformado, decía él. Tenía una mirada ciertamente de rechazo sobre el hijo. Entonces, él mismo era un hombre muy torturado por un super yo muy cruel, pero cuando el niño intentó introducir algún desorden propio de lo que puede introducir un bebé o un chico chiquito, el padre tenía palabras denigratorias. La nominación del padre eran tales como inútil, imbécil, le decía, bestia, todo muy, muy degradado. Era un objeto degradado. Entonces, para la madre era un objeto rechazado, para el padre era un objeto de molestia y degradado. Cuando llegan a verme, la madre se sentía profundamente culpable de haber sentido lo que sintió y entonces había respondido a lo que el niño tenía como desajuste, tratando de reparar de un modo excesivo y a tal punto lo sobreprotegía que cuando no quería tomar el lápiz o no quería completar una tarea, ella completaba por él, hacía todo por él, estaba muy angustiada y se sentía muy culpable. Y es en estas condiciones que ella llega a la consulta, a pesar de que el niño estaba en un lugar de manipulación para poder reparar su propia culpa. Esperaban, y esto es muy importante a tener en cuenta para cómo un analista interviene, una reparación rápida y un alivio muy, muy urgente ante los reproches que ella se hacía y se autodirigía por el rechazo que había sentido. El padre, muy distinto, se mostraba molesto, quería irse rápido y había venido no por el hijo o porque estuviera preocupado por él, sino porque tenía conflictos con su esposa que le reprochaba por qué le dijiste bestia, por qué lo llamaste imbécil. Bien. En el intento de hacer alguna historización de los tiempos de su hijo, respondían, como suele ocurrir cuando estamos en la gravedad, que todo había sido bien, todo bien, y no historizaban. Bien, esta ha sido más o menos la presentación y el niño, en lo que podía escuchar yo en las entrevistas con los padres, había sido un niño muy buenito al comienzo, muy quietito, que no molestaba, es decir, había realizado la presencia del objeto en el fantasma del otro sin introducir una distinción a lo esperado, que no moleste, que no desordene, que se quede quieto. Bien, en fin. Cuando siguieron las entrevistas pude ubicar que el problema escolar no era sino la punta de un iceberg de otras problemáticas, porque el cuerpo del sujeto no estaba bien constituido. Me empezaron a contar cuestiones donde el cuerpo no funcionaba con cierre, sino como un tubo. Es decir, que los orificios de entrada y salida no tenían el borde de la unificación corporal para cerrarse. Por eso, este chico tenía dificultades, por ejemplo, no tenía registro del apetito,
En general comía de modo desordenado y cuando comía inmediatamente evacuaba, es decir, que le costaba retener las heces. Como verán, el problema escolar no era para ser tratado como un problema de aprendizaje. Cuando llega el primer encuentro conmigo y lo recibo a Javier, era un rico chico de buen aspecto. Diría que me sonreía de algún modo, pero no a mí. Creo que solo se sonreía, era casi como un automatismo. Y se mostró dubitativo, vacilante y dijo no sé qué hacer. Entonces le pregunté si él quería que yo lo ayudara a saberlo. Pero él estaba lejos de saber qué quería. Entonces, ¿cómo iba a saberlo? Había sido traído sin siquiera saber quién era yo. No sabía ni a dónde lo habían traído, ni por qué, ni cómo me llamaba. Es decir, lo habían traído como un muñeco de peluche. Es decir, por su bien lo traían como un objeto. Entonces, cuando le pregunté, y me dijo no sé qué hacer, le dije si él quería que yo lo ayude a saberlo, no me contestó. Se quedó un rato y de repente empezó a querer dibujar, le salió mal y entonces empezó a gritar, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Y ahí entonces intervine y le dije, qué bueno que puedas decir qué querés hacer, te querés ir. Por primera vez registré una marca de sujeto, porque notablemente aliviado frente a lo que le dije, me contestó sí. Entonces salimos. Claro, habían pasado pocos minutos. La madre se mostró muy angustiada. ¿Qué pasó?, me dijo, porque salió casi a los pocos minutos de haber estado conmigo. Entonces, al salir y encontrar a la madre tan angustiada, le pregunté a Javier si él podía quedarse un ratito en la sala de espera si yo hablaba con los padres. Sí, sí, me dijo, que vayan ellos. Es decir, venía siendo focalizado como objeto de la enfermedad y que yo le dijera que él se quedaba esperando y que los padres estaban muy angustiados y preocupados. Si él los podía esperar, fue un alivio enorme. Marcó mucho el que él quisiera venir a verme, el hecho de que también se trataba de ayudar a los padres para que supieran cómo tratarlo cuando él decía lo que quería, por ejemplo, cuando decía que no quería algo. Bien, cuando los padres entraron y Javier quedó fuera, entonces les dije que Javier se sentía muy exigido y por eso no podía hacer las cosas, exigía demasiado. Por primera vez el padre se hizo una pregunta. Me dijo, ¿nosotros se lo inculcamos o él es así? Se abrió la posibilidad de una pregunta que cuestionara el saber de que lo que tenía era algo orgánico. Le respondí que eran las dos cosas, que un poco era así, que un poco ellos con sus exigencias, con cómo traté mucho de que no se sentaran en el banquillo de los acusados, que no sintieran que ellos eran el, digamos, el culpable o las culpables o los culpables de haber ocasionado esto, pero les dije que él se sintió muy exigido y que entonces se quedó quieto para no hacer ningún desorden y que entonces ahora él estaba intentando decir que no y que decir que no era un comienzo de sujeto que le estaba intentando desordenar el modo en que él se había puesto a ordenar todo lo que a ellos se les había ordenado. En fin, ¿qué hacemos?, me preguntaron. Entonces, en otra ocasión, y escuché muchas veces en las supervisiones, los analistas dicen, ¿y a usted qué le parece? Yo creo que padres tan angustiados, con tanta pobreza simbólica, el analista no puede quedar en silencio y eludir la pregunta. Entonces, bueno, intenté sugerirles que comenzaran a suspender la cantidad de actividades programadas que tenían un llenado de actividades que eran
para mayor exigencia de este chico, que mensuraran la exigencia tratando de ser más tolerantes. En definitiva, traté de introducir lo que llamo la operatividad del intervalo. Es decir, que donde hay una significación cerrada se pueda agujerear lo simbólico para recrear la falta. Bueno, me gustaría dejar un tiempo para conversar con ustedes, escucharlos, tener un intercambio y será un enorme gusto encontrar las preguntas que ustedes quieran hacerme. Aquí me están llegando, voy a empezar a ver. Voy a leer un poquito a ver si las puedo enhebrar. Bueno, a ver, voy a ir leyendo algunas. Yo no culpo, acá me preguntan cómo se hace para que los padres no se sientan en el banquillo de los acusados. Me parece que es importante que un analista, en principio, si va a atender niños, pueda ver en su análisis qué es un niño para él en su fantasma. Porque muchas veces lo que ocurre es que como esto no se analiza, se produce una especie de enojo con los padres, porque los padres no hicieron esto o porque hicieron esto otro. Entonces, creo que es muy importante no culpar a los padres porque ellos también vienen en una posición donde se encuentran conmovidos respecto de su saber. De modo que nunca los culpo a los padres y suelo tener con ellos una conversación que trate de legitimarlos en su función, porque vienen muchas veces devaluados ellos mismos, a veces en posición de hijos respecto de sus propios padres. La trama es compleja, pero esto se enlaza con la pregunta por cómo hacer cuando ellos no donan el intervalo. Esta pregunta está referida a algo muy importante, que es que Freud plantea que los padres entonces se erigen en portadores de la resistencia. Creo que hace a la importancia de cuando el analista encuentra un punto de detención en los padres para poder recrear el goce y toman al niño como objeto. Freud dijo que era importante enlazar el análisis del niño, aunar, dijo Freud, aunar al análisis del niño una influencia analítica sobre los progenitores. Pero no dio la lógica de qué es esa influencia analítica. Yo lo he tomado en uno de mis libros, lo he mencionado, y casualmente, como es una pregunta muy frecuente que me hacen, este miércoles, en Leyendo con Alba Flesler, que es un ciclo que he estado dando y que el miércoles retomo con una reunión más, voy a trabajar el tema de la influencia analítica sobre los progenitores, que está relacionado con el nudo de los padres, pero que requiere un desarrollo para poder entender. Es una puntualidad de las intervenciones durante la dirección de la cura. ¿Cuándo citamos a los padres? Esta sería la cuestión. ¿En qué momento del análisis de un niño el analista decide citar a los padres? Bien, a ver. Acá me preguntan qué puede hacer el padre si no hay deseo en la madre para que el hijo desee. Es decir, durante mucho tiempo se planteó que el padre entraba en la economía libidinal de la madre con el hijo si la madre le daba lugar, con lo cual el lugar del padre quedó de algún modo restringido a que la madre le diera lugar al padre.
Creo que en alguna medida es cierto. Si una madre decide no darle lugar al padre, a veces se dificulta mucho la entrada del padre como terceridad. Pero creo que cuando decimos que el padre tiene una operación que le es propia, ligada al nombre y a la nominación, digo, un padre puede intervenir más allá de que la madre se lo permita. Muchos padres tienen dificultad para intervenir en la relación con sus hijos por su propio fantasma respecto de la madre de ellos. Es decir, esperan que la madre les dé permiso. Por eso es importante en las entrevistas de los padres no solamente escuchar el lugar de ellos como padres, sino cómo esa dificultad a veces para intervenir como padres está ligado a su lugar de hijos, no solo con sus padres reales en su origen, sino también al lugar que le otorgan al otro como madre o como padre. ¿Acaso no hay hombres que a su esposa le dicen mamita y no se lo dicen precisamente desde un punto de vista erótico? Si fuera erótico, bueno, quiere decir que la están convocando o invocando como mujer, mamita le dicen. Pero no, me refiero a mamá, le dicen, vamos a tal lado. O la mujer diciéndole al padre, papá, ¿te parece que compremos tal cosa? Bien, entonces la función del padre, la operatividad, no debe depender solo del deseo de la madre. Bueno, a ver, el tema de la madre que viste de niña un hijo varón es todo un tema, a tal punto que le voy a dedicar un seminario el año próximo sobre la pareja familiar y el sexo de los niños, al que, Olga, estás invitada, con todo gusto. Gracias por los reconocimientos, gracias, Jorge, un gusto saber que estás allí con tu comentario. Me quedaba duda sobre la intervención en lo real en los casos de niños muy pequeños. La intervención en lo real es una intervención que apunta a redistribuir los goces y con los niños muy pequeños. Por ejemplo, te digo un ejemplo mínimo. Un chiquito que no hablaba y me consultan, me lo envían justamente porque no hablaba. Entonces llega con la madre y la madre lo tiene UPA, un nene que tenía 2 años y con el chupete puesto. Entonces, hola, ¿qué tal? Le hablo a la madre. Yo me dirijo, cuando veo un niño que está tan pegado al cuerpo de la madre, en general me dirijo a la madre porque como voy a producir un corte, es muy importante que el niño me vea en enlace con la madre y no en oposición, porque no lo estoy. Entonces le hablo a la madre, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿O cómo está? Lo saludo al niño y demás. Y después de un ratito de hablar con la madre, le digo, hola, ¿cómo estás? Y claro, el nene no responde porque no habla. Entonces, intervención en lo real. Uy, claro, con el chupete en la boca, ¿cómo vas a poder hablar si tenés la boca tapada y necesitas la boca para hablar? Respuesta del sujeto, ¡pup! Escupe el chupete. Bien, ahí tenés un ejemplo de intervención en lo real con un niño pequeño. Redistribución de goce, destapar el objeto que desde la demanda del otro tapa la posibilidad de emergencia del sujeto. A ver, sí, estoy de acuerdo, Valentina, con darle lugar a los profesionales que en general intervienen porque muchas veces esperan ellos mismos un niño sobreadaptado y eso dificulta. La característica del trabajo con niños en el consultorio es que hay multiplicidad de transferencias. El pediatra, el abogado, los maestros, un analista tiene que estar disponible para poder escuchar todos los que intervienen en la medida en que haga el análisis del niño, no a las angustias de todos los adultos que vienen, ¿no? Y se presentan. El proceso, Patti, me encantaría comentar un poco el proceso del caso, la dirección de la cura. Uy, te recomiendo el libro porque lo despliego. Fue muy interesante el trabajo con este chico de 2 años, cómo se construyó, cómo se concluyó, paso a paso. Fui interviniendo, por ejemplo, el establecer que la condición para tomarlo, porque en un primer momento le dije a los padres que no tenía hora,
Fue una intervención, en parte no tenía, es decir, estaba con mi agenda realmente muy condensada, pero además que ellos tuvieran que venir desde otro país, venían de un país limítrofe a la Argentina y tenían que trasladarse para venir, era un esfuerzo enorme, que un tratamiento prolongado, porque yo sabía, es decir, sé que los analistas, no, por más que esta intervención haya sido una intervención eficaz, no resuelve la cuestión, lleva un proceso, que tuvieran que hacer ese esfuerzo. Un análisis es costoso, todo lo que Freud mencionó. No se trata de apresurarse y tomar el análisis sin que estén dadas las condiciones para los esfuerzos que estos padres tenían que hacer. De modo que les dije que bueno, que probaran un poco como yo les había dicho, que cualquier cosa me podían llamar. Cuando vinieron, creo que al mes, estaban muy disponibles a hacer el esfuerzo. Es más, les dije por qué no buscábamos un analista en el país del cual ellos eran oriundos, que yo les podía recomendar a alguien de mi confianza. Bueno, no, insistieron y eso los predispuso a hacer el esfuerzo enorme de tener que venir durante esos 2 años. Y la condición fue que ellos estuvieran dispuestos a trabajar conmigo, no solo con el niño, es decir, que no lo depositaran y se ausentaran del compromiso para trabajar con ellos. Eso fue de las primeras intervenciones en relación a la transferencia, porque son intervenciones que tienen que ver con la vertiente transferencial, con que estos padres llegaran, que es un tema que no desplegué, pero que es importante para un analista estar atento. ¿Qué vertiente de la transferencia contamos? Porque si nos salteamos ese tiempo, iniciamos un análisis, es muy probable que se interrumpa. Las interrupciones de análisis muchas veces tienen que ver con que el analista desconoció el inicio, cómo plantear la transferencia en el inicio. A ver, sí, hay algunas personas que me quieren contactar, sí, con todo gusto, les paso mi mail. Mi mail es albaflesler, como se escribe mi nombre, @gmail.com. En el asunto pueden poner Yoica, ya que los colegas de Yoica me han invitado tan amorosos y con tanto gusto, o pueden ponerme México, bueno, lo que ustedes consideren que me va a permitir abrir el mail. Bueno, no puedo hablarte, Steffi, de encopresis y enuresis. ¿Por qué? Porque para mí estos trastornos que se presentan así, como soy psicoanalista, no los tomo como un signo. El DSM toma los trastornos como un signo para el cual ya considera que el niño o el adolescente tiene ese tema. Y nosotros tratamos de escuchar qué dice el sujeto de eso que le pasa. Cuando lo escuchás, te vas a encontrar con que no siempre te van a decir encopresis. Te pueden decir, me hago caca, se me escapa, y como lo dice, incide en el modo en que los analistas consideramos el síntoma. El síntoma no es lo mismo que el trastorno. El síntoma incluye el modo en que el sujeto expresa los significantes con los que se despliega. Miren, les cuento, por ejemplo, un adolescente que venía con el diagnóstico del DSM como anoréxica, y vamos a suponer que se llamaba Susana, no me acuerdo el nombre en este momento, estaba realmente consumida por lo que le estaba pasando, no comía, tenía una depresión bastante seria y llegó con la vista caída, delgada, casi transparente, muy pálida, y lo único que me dijo sin mirarme es, soy anoréxica. Entonces recuerdo que sentada frente a ella le dije, ¿cómo que sos anoréxica? Yo pensé que vos sos Susana. Levantó la cabeza y me miró y se sonrió. Es decir, cuando el analista apunta al sujeto en lugar al signo con el que puede venir alguien por algún diagnóstico por fuera del psicoanálisis, tiene eficacias. Bueno, después me preguntan sobre algunos casos puntuales, ¿qué hacer? Les digo,
es importante desplegar el caso para poder pensar las intervenciones del analista, porque si no, yo les estaría dando un manual con madre narcisista y padre violento, hagan esto. No, porque las variables de esta situación son muchas y hay que poder escuchar qué es lo que está pasando en esa pareja familiar. Bueno, Silvina, me preguntás cómo conmover la posición de los padres. No apresurarse cuando vienen aferrados. Yo no sé si ven lo que otros preguntan. Creo que estas preguntas las están viendo todos, de modo que por eso no leo la pregunta completa, pero me preguntan por las vertientes de la transferencia. La transferencia tiene vertientes que muestran distintos rostros de cómo los padres se presentan. Yo suelo decir que a veces los padres consultan, pero no siempre consultan. Cuando consultan, ellos vienen con preguntas, buscan saber, y entonces presentan una vertiente más simbólica de la transferencia, porque buscan saber. Son en general las situaciones que se abren más a nuestra intervención. Pero a veces los padres no tienen una vertiente simbólica de la transferencia, sino que vienen en vez de con consulta, con demanda, como estos padres. Ellos esperaban que yo resolviera rápidamente la angustia y los reproches que ellos se generaban, pero no traían preguntas. Entonces yo diferencio los padres que consultan de los padres que demandan, porque los que demandan tienen otra vertiente de la transferencia mucho más imaginaria. Vienen como usted, que es tan buen analista, me la recomendaron, por eso vine del otro país, y esperan no vienen con preguntas. Entonces son otras intervenciones. Si el analista se llega a creer que es tan genial, que puede intervenir rápidamente, se va a llevar un fiasco. Y luego están los padres que no consultan ni demandan, sino que los manda la escuela, los manda el juez. Estos son padres que vienen muy poco dispuestos. Por ejemplo, el padre de este chiquito lo mandaba la esposa, venía porque ella si no se enojaba. No venía muy dispuesto ni a interrogarse, ni a esperar nada de mí, se quería ir. Lo traía el hijo, se quedaba en la puerta. Fue muy interesante en una intervención con el padre, después de haber tenido entrevistas al padre y trabajar con él, el modo en que su propio padre lo había desalojado y demás. En un momento el hijo y el padre lo traía, suena el timbre de abajo del edificio, yo pregunto quién es, me contesta Javier, entonces suben y cuando llegan a la sala de espera, el padre, lo veo a Javier tapado con una campera, y el padre me dice, no está. No lo podía creer yo, que el padre estaba jugando con el hijo, cuando me había dicho en las entrevistas que no jugaba nunca con el hijo. Entonces me dice, no está. Y entonces yo entro en el juego y le digo, pero yo lo estaba esperando para jugar y no vino. ¿Dónde será que puede estar? Y se saca la campera y me dice, acá estoy. Es decir, fue una intervención con el padre también que pudo entrar en juego. Es decir, son intervenciones para poder producir el movimiento. Bueno, a ver, bueno, acá Luisina me pregunta si esta presentación de los padres y las condiciones en que los padres llegaban no me condicionaban las intervenciones, venían de tan lejos, una sesión corta. No, la verdad es que no me sentí condicionada. Lo único de lo que yo me cuidaba era de no alojarlos si no tenía hora. Porque cuando un analista no tiene hora y toma de todos modos, después sí puede tener como una prisa para desalojarlos. El chiquito venía con rechazo, de modo que yo les dije claramente que no disponía en ese momento de hora y les sugerí que buscáramos juntos un analista en el país. Pero me pareció que cuando ellos llegaron mucho más dispuestos, digamos, les mostró que yo no tenía un interés en tomarlos o en insistirles, ni en convocarlos a que vengan a mi consultorio. Creo que la sesión fue corta. Yo no trabajo con un tiempo
predeterminado, ni de pocos minutos, ni de muchos minutos. Voy siguiendo algo de lo que el curso de la sesión para que se produzca algo. Yo creo que en cada sesión se tiene que producir algo. Una sesión corta, solo porque el analista tiene la teoría del corte y de la sesión breve, es una forma de intervención sugestiva, que el paciente salga de la sesión pensando por qué me cortó, ¿no? Como él sabrá, genera amor de transferencia. Yo no estoy de acuerdo con este tipo de intervenciones. A ver, ¿cuál es la pertinencia de la entrada de los padres en los adolescentes que vienen a consulta por iniciativa propia? Muy interesante la pregunta con los adolescentes, porque casualmente, ¿no? El otro día le decía a un adolescente que suelo preguntarles, suelo hablar previamente antes de citar a los padres, pero no lo dejo librado exclusivamente a la decisión de ese tiempo del sujeto, que es un tiempo de metamorfosis, de alcanzar nueva forma, de desasirse de la autoridad de los padres. Y suelo plantear, en general no tienen objeción, salvo que haya alguna gravedad donde me cuido muchísimo de citar a los padres, nunca lo hago sin hablar con el niño o con el adolescente y volverles a recordar que hay una discreción y una intimidad que no va a ser violada, y entonces les planteo, porque hay una cosa muy concreta, que son los padres los que se hacen cargo de ese análisis, y que haciéndose cargo eso muestra que todavía no es totalmente independiente de los padres. Entonces, ¿cómo les damos lugar? Porque están preocupados, porque quieren plantear algo de lo que los trajo y por qué vinieron. Si en general no se niegan al modo en que yo lo planteo. Lo de iniciativa propia, trato de no acelerar los tiempos del sujeto. Creo que si se le deja al niño que decida un análisis, al adolescente que decida el análisis, es decir, es como precipitar un tiempo que debe cursarse, donde es importante la palabra del sujeto, sin duda, pero creo que caeríamos en un problema de nuestra época muy grave, muy serio, que es anticipar la conclusión de los tiempos. Por ejemplo, hoy, ¿qué concepción o qué niño es el que se cree en el discurso de la época? El de un niño que ya sabe y hay que respetarlo. Esto es un tema que lo he tratado mucho en mis seminarios. Yo estoy totalmente de acuerdo en respetar al sujeto y desde ya la palabra al niño en lugar del sujeto me parece esencial. De hecho, es lo que les estoy diciendo. No tomo a un niño en análisis sin escuchar la respuesta del sujeto. Pero considerar que un niño sabe, y hay que respetarlo, sabe qué juguetes quiere, sabe qué ropa ponerse, sabe qué quiere comer, sabe elegir, me parece que es anticipar los tiempos y dejarlo demasiado sometido a la demanda del otro. Al creer que el niño ya sabe y que responde a lo real de lo que no anda en la pareja o no hay relación sexual de los padres, como algunos analistas lacanianos plantean, creo que es anticipar a tal punto el lugar del sujeto que se está cayendo en un vitalismo, creer que espontáneamente el sujeto ya sabe. Y yo lo que creo es que se está generando una profunda desorientación. De modo que la iniciativa propia tendríamos que ponerla en pregunta, lo mismo que la autopercepción para delimitar la identidad. Bueno, bueno, veo que aparecen muchos casos. No voy a tomar cada uno de los casos porque le sugeriría a cada uno que lo vea en un espacio de supervisión o de control, porque se necesita desplegar para poder ver las intervenciones. A ver si veo algún otro que tenga como... qué bueno, saludos desde Madrid, un gusto para mí también. Ah, qué bueno, Guillermo, qué bueno que estés aquí. Gracias a los colegas de México. Me preguntan cuáles son los próximos cursos que tendré en el 2021. Bueno, les cuento los que ya decidí, los que todavía no lo sé.
Uno que es mi seminario, que van a ser unas 4, no me acuerdo si 4 o 5 clases, no estoy segura, una vez por mes. Voy a trabajar la pareja familiar y el sexo de los niños para ver cómo incide la pareja. La pareja familiar es un concepto de Lacan que yo tomo para trabajar la incidencia de la pareja en lo que va a ser después el tema de la sexuación en los niños. Eso será en el 2021. No me acuerdo bien cuándo empieza, pero podés escribirme, Diana, y te puedo pasar. También va a aparecer en mis redes, en Instagram, voy subiendo. Tenía previstos algunos cursos más, pero no me acuerdo exactamente de memoria. Ya hay algunos que los tengo agendados y con gusto podés estar presente, va a ser un gusto para mí también. Mayra, ¿podrías decir nuevamente el nombre del libro? Sí, el libro, el donde conté el caso, se llama El niño en análisis y las intervenciones. El niño en análisis y las intervenciones del analista. Este libro salió con otra tapa, de modo que no se queden con esta tapa, porque esta es la primera edición que se agotó, se agotó varias veces y después lo sacaron con otra tapa. Y después que también salió con otra tapa, es el libro que mencioné, El niño en análisis y el lugar de los padres, que tampoco está con esta tapa. Salió después con otras tapas. Este está agotado, creo, pero por ahí ya salió, no sé todavía. Y hay uno tercero, donde hay casos clínicos, que se llama Niños en análisis, presentaciones clínicas. Bueno, a ver qué más. Gracias, Steffi, que es un placer escucharte. Verónica, ¿cuáles son los otros tiempos? Los tiempos del sujeto. Brevemente, porque bueno, ya estamos un poco sobre la hora y entiendo que no quiero tampoco abusar de la generosidad de ustedes de escucharme. Los tiempos del sujeto son tiempos de lo real, tiempos de lo imaginario y tiempos de lo simbólico. Esos tiempos que dependen justamente de que se recree el lugar de objeto del niño para el otro, tienen tiempos, 3 dimensiones. Lacan habla de la dimensión, es decir, discurso y mesón, casa. Él hace un juego de palabras que a Lacan le gustaba mucho la homofonía. Entonces, yo lo planteo y lo recorto y lo menciono, por ejemplo. Los tiempos de lo real son tiempos que van como redistribución de goce, por ejemplo, de encontrar el goce en el cuerpo de la madre, a encontrar el goce en el cuerpo propio, a encontrar el goce en el cuerpo del partener. Redistribución de goce en cada uno de los objetos pulsionales. No es lo mismo gozar del cuerpo del otro, de la teta, a chuparse el dedo, a morder el peluche, a querer darle un beso en el cuerpo a otro. Es decir, son redistribuciones de goce oral. Lo mismo podemos plantear en cada uno de los orificios. No es lo mismo quedarse mirando todo el tiempo la imagen que el otro nos propone para vernos en el espejo que empezar a mirar el mundo. Todos los problemas que se presentan de déficit atencional, llamados de atención, son problemas en la redistribución de los goces escópicos, de la mirada. Entonces son tiempos de lo real. Si pensamos tiempos de lo simbólico, tenemos que diferenciar un tiempo de entrada en el lenguaje, un niño que está dentro del lenguaje pero no habla, de un tiempo donde se produce el sujeto de la palabra. Es distinto el tiempo de entrada en el lenguaje al tiempo de la palabra, y diferente cuando un niño de la palabra hace una articulación en discurso. Esto lo podemos ver en adultos que a veces disponen de la palabra, pero no articulan un discurso analizante. Y tiempos de lo imaginario. Obviamente te estoy diciendo esto de un modo muy, muy general. Son pinceladas con brocha gorda las que estoy haciendo. En lo imaginario es muy diferente el tiempo de constitución del cuerpo, que Lacan trabajó como el estadio del espejo, al tiempo de movilidad de la imagen, es decir, cuando esa imagen que se coagula inicialmente puede moverse y el cuerpo entonces
puede pasar a jugar al personaje y no ser todo el tiempo en una identidad con esa imagen, permite que uno pueda jugar a ser en la vida. Entonces, no voy por el mundo siendo psicoanalista todo el tiempo. Ahora, por ejemplo, me despido de ustedes y voy a encontrarme con mi marido y, bueno, voy a hacer otra que psicoanalista, por ejemplo. Entonces, pasaje de la imagen al movimiento de la imagen y de la representación del mundo y de la construcción de lo que Lacan llamó semblant. Bueno, esto tiene una cantidad de conceptos que cada uno requiere diferenciarse, pero les puedo asegurar que el analista que delimita finamente los tiempos de lo real, de lo simbólico y de lo imaginario, encuentra una libertad para intervenir porque apunta justamente al lugar donde se produjo una fijación y los tiempos están retenidos. Alguien que sigue chupándose el dedo, aunque sea grande, o comiéndose las uñas, o no puede dejar la pantalla porque tiene la mirada fija allí. Es decir, la redistribución de los goces implica muchos abordajes para poder intervenir. Es un elemento que para mí al menos, y para todos aquellos que han logrado incorporar esta herramienta, conceptos del sujeto, les digo que realmente me dicen que les es de mucha utilidad para salirse de dogmas psicoanalíticos, de identificaciones con el analista de turno. Bueno, yo hago como hizo mi supervisor o como hace mi analista, y poder encontrar una lógica para poder intervenir. Es decir, el analista que tiene la lógica para intervenir es mucho más libre en sus intervenciones. Puede ir a la plaza, como les decía, puede decir que no a llevarse un juguete, puede jugar en la sala de espera, puede atender online. Es decir, me parece que es importante contar con la lógica para no responder desde el propio fantasma, les digo, y no abusar del paciente con el dogma psicoanalítico que uno tiene de la teoría. A ver, veamos si hay alguna pregunta más. Y bueno, va a ser la última porque creo que estamos... ¿Dónde podemos conseguir sus libros? Hoy, escribime Perla y te averiguo, porque si es para internacional tendría que pasarte algún dato. Escribime y te contesto. Sí estoy atendiendo virtual, por supuesto, pero viendo las condiciones nuevamente. Hasta antes de la pandemia, mis pacientes que se atienden del exterior, porque tengo pacientes que se atendían, yo antes de la pandemia empecé a atender online, pacientes de Estados Unidos, de Europa, de México, pacientes y de otros países. Pero tengo en cuenta si es viable, no es por capricho, sí o no, atiendo o no atiendo. A veces es viable y a todos les digo que en algún momento, cuando la pandemia lo permita y pase este virus que nos obligó a suspender el encuentro de los cuerpos, lo real de la presencia de los cuerpos, que tiene una función importantísima en los análisis, tienen que pensar que en algún momento van a tener que venir a mi consultorio. Es una condición general, es algo que lo he aprendido antes de la pandemia, por el efecto que tiene el avance. Si son consultas de padres o cuestiones puntuales, sí, las supervisiones o consultas puntuales de padres frente a una situación, pero para un análisis es muy importante que veamos la lógica que implica la atención online respecto de la presencia de lo real del analista en el encuentro. Bueno, yo me despediría no sin agradecerles todas las preguntas que me enviaron, tan buenas, que les pido por favor a los organizadores de Yoica que me las envíen, así las tengo, porque a mí las preguntas que ustedes me hacen llegar me deja algo de lo que yo llamo la falta motor para continuar. Es decir, sobre eso yo puedo lanzar mis propios cursos, lo nuevo que voy a decir en mis próximas conferencias. Me quedo pensando en qué puede servirles a la transmisión y a la práctica de ustedes, porque me interesa mucho poder transmitir mi experiencia y darles herramientas
como suelo decirles, para que ustedes como analistas pongan en su caja de herramientas. Si abren y digan, uy, hoy me llevé una herramienta más para mi caja de herramientas en la práctica. Bueno, espero que así haya sido. Les mando mis cariños y será hasta la próxima. Espero que nos podamos ver personalmente en algún momento. Bueno, que estén muy bien.